En este video trataremos el tema de coordenadas polares. Hasta el momento todo el estudio que hemos venido realizando, ¿sí?, en geometría analítica, ha sido referido al sistema de coordenadas cartesianas, ¿sí?, el cual tiene como referencia los ejes X e Y, ¿sí?, el eje de las abscisas y el eje de las ordenadas. Entonces a un punto lo podíamos indicar con una coordenada en X y una coordenada en Y, ¿sí?, como le decíamos. Por ejemplo, este punto B con coordenadas, el punto P con coordenadas AB, ¿sí? Pero hay otros sistemas, ¿sí?, de referencia, por ejemplo, el sistema de coordenadas polares. Veremos que para ciertas curvas, ¿sí?, o para ciertos lugares geométricos, es más fácil optar por el sistema de coordenadas polares que por el sistema, ¿sí?, de coordenadas cartesianas con el que hemos venido trabajando, ¿sí? Entonces, vamos a introducirnos entonces en el sistema de coordenadas polares. Entonces, por ejemplo, que queremos ubicar un punto P, ¿sí?, como el que tenemos acá, que ese punto está en el sistema cartesiano, está referenciado a dos rectas, como dijimos recién. En el sistema de coordenadas polares, que es el que tenemos acá, ¿sí?, a ese punto P lo vamos a referir con respecto a una recta, ¿sí?, que la llamamos el eje polar, ¿sí?, que lo tenemos ahí en pantalla, y a un punto, ¿sí?, que es el origen, ¿sí?, de ese eje, que es el punto O. Entonces, un punto cualquiera en el plano, ¿sí?, en el sistema de coordenadas polares, lo vamos a tener que referir entonces con un ángulo θ y con una distancia, ¿sí?, desde ese punto hasta el origen, que la vamos a llamar R. Y entonces, un punto en coordenadas polares va a quedar determinado por R y θ, ¿sí?, que son las referencias entonces con respecto al eje polar y al polo. También hay un eje que es imaginario, ¿sí?, pero es un eje que pasa por y se utiliza mucho, ¿sí?, que es un eje que es perpendicular al eje polar y que pasa por el polo, ¿sí?, o sea, pasa por el polo y es perpendicular al eje polar, ¿sí? Este eje se lo suele llamar como eje pi sobre 2, ¿sí?, o 90 grados. Fíjense que justamente tiene 90 grados con respecto al eje polar, ¿sí? Entonces, este también se utiliza mucho para el estudio de los lugares geométricos, ¿sí?, o de las curvas, cuando las tenemos dibujadas o graficadas en el sistema de coordenadas polares. En la imagen del medio se puede apreciar, ¿sí?, cómo se representa el sistema coordenado polar, ¿sí? O sea, si queremos graficar un punto, si tenemos la hoja, o bueno, o ahora de manera virtual, el sistema coordenado polar graficado de esta manera, es mucho más simple. Fíjense que nosotros necesitamos el polo, ¿sí?, que es el punto que está aquí en el medio, ¿sí?, lo vamos a marcar en rojo al polo, ¿sí?, y el eje polar, que sería este eje, ¿sí?, ese sería el eje polar. Entonces, a cualquier punto en el sistema coordenado polar lo vamos a poner en referencia al polo, ¿sí?, y al eje polar. Al polo, ¿sí?, al punto S, ¿con qué? Con la distancia al polo. Y al eje polar, ¿con qué? Con respecto al ángulo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo tengo el punto P, este acá. Ese punto P va a tener un ángulo, ¿sí?, un ángulo θ, ¿sí?, que será ese ángulo, y va a tener una distancia R, ¿sí? Entonces, con ese R y θ, yo puedo determinar dónde se encuentra ese punto en el sistema de coordenadas polares, ¿sí? Ahora fijémonos cómo se usa. Normalmente nosotros vamos a tener, ¿sí?, el polo y el eje polar. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a trazar circunferencias concéntricas, ¿sí?, o sea que todas las circunferencias esas tengan el mismo centro, que son todas las circunferencias que ustedes pueden ver acá, ¿sí? Fíjense que cuál es la particularidad, que, ¿sí?, los radios
¿sí? Los radios de esa circunferencia son, o sea, van aumentando de manera constante. La primera circunferencia tiene radio, suponete de unidad 1, ¿sí? La segunda circunferencia tendrá radio 2, ¿sí? La tercera circunferencia radio 3. Entonces acá tenemos los radios que van aumentando en una unidad, ¿sí? Y luego tenemos rectas, ¿sí? Fíjense que todas las rectas, ¿sí?, pasan por el polo y el ángulo de inclinación va variando con un θ constante, ¿sí? O sea, en este caso fíjense que 90 grados, ¿sí?, que tenemos acá, está dividido en 4 partes, ¿sí? Entonces, el ángulo este se va manteniendo constante. En el segundo cuadrante también divido al cuadrante en 4 partes iguales, ¿sí? Bueno, entonces con ese θ constante voy marcando las rectas, ¿sí? Entonces, si yo quiero marcar, suponete, un ángulo que tenga, un punto que tenga 90 grados, ¿sí?, y mida 3 unidades, entonces me voy a los 90 grados, que va a estar acá, y las 3 unidades van a ser 3 radios, serían, ¿sí? Entonces voy a tener 1, 2, 3 unidades acá. Entonces el punto este estará con R igual a 3, ¿sí?, y θ igual a 90 grados, ¿sí? Entonces así quedará indicado en el sistema de coordenadas polares, ¿sí?, con su radio y su ángulo. Bueno, fijémonos si queremos entonces determinar, ¿sí?, las coordenadas polares del punto 1, ¿sí?, del punto 2, del punto 3 y del punto 4, ¿sí? Ven ustedes que para definir un punto, ¿sí?, en coordenadas polares vamos a necesitar R y θ, ¿sí? R, ¿quién es entonces? La distancia del polo al punto, ¿sí? Y θ, ¿quién va a ser? El ángulo entre el eje polar y el segmento, ¿sí?, que une ese punto con el polo. Entonces, fíjense, si nosotros acá ponemos el polo, ¿sí?, y acá tenemos, ¿sí?, el eje polar, entonces cada uno de esos puntos nos va a quedar definido como la distancia, ¿sí?, entre ese punto y el polo, que sería esta distancia que tenemos acá, podemos llamarla R1, y el ángulo que forma con el eje polar, ¿sí?, que lo llamamos θ1. Entonces el punto 1 queda definido con R1 y θ1, ¿sí? Ahora, fíjate que este sistema de coordenadas polares lo superpusimos a un sistema de coordenadas rectangulares, ¿sí?, de manera que el polo coincide con el origen, ¿sí?, del sistema cartesiano, y el eje polar coincide con la parte positiva del eje X, ¿sí? Bien, veamos ahora si queremos definir el punto 2. Bueno, el punto 2 lo podemos definir como R, que va a ser la distancia entre el polo y el punto 2, ¿sí? O sea, R va a ser la distancia del polo al punto 2, ¿sí? ¿Y θ quién va a ser? Bueno, a θ lo podemos definir, si lo vamos a definir de manera positiva, lo vamos a definir como este θ2 que tenemos acá, ¿sí? Entonces vamos a tener R2 y θ2. Entonces este punto queda definido con la distancia R2, que sería la distancia del polo a ese punto, y θ2, ¿sí?, que sería el ángulo. Este ángulo también lo podemos considerar en el sentido negativo, ¿sí?, o sea, en el sentido de las agujas del reloj, ¿sí? Puede ser ese θ2, pero, ¿sí?, en este caso va a ser negativo ese ángulo. O sea, sabemos que, por ejemplo, un ángulo de 330 grados equivale a un ángulo de menos 30 grados, ¿sí? Entonces, bueno, acá tenemos que recordar un poco cómo trabajábamos con los ángulos en la parte de trigonometría, ¿sí? Si no se acuerdan bien, reforzar ahí esa parte. Bien, entonces veamos ahora cómo quedaría definido el punto 3. ¿Sí? El punto 3 va a quedar entonces definido con R, que es la distancia del punto 3 al origen, ¿sí? Este sería el R.
lo podemos definir como R3, y el ángulo desde el eje polar, ¿sí?, hasta ese segmento que me une el polo con el punto, ¿sí? O sea, este sería el θ 3. Entonces este punto 3 me va a quedar definido con R3, θ 3. ¿Sí? Y por ejemplo el punto 4 me va a quedar definido como la distancia entre el punto 4 y el polo va a ser R4, podemos llamarle, y el ángulo, ¿sí?, va a ser en el sentido contrario de las agujas del reloj, le podemos llamar θ 4. Entonces va a quedar definido con R4 y θ 4. Entonces, de esta manera podemos definir los puntos ubicados en el sistema de coordenadas polares. Vamos a ponerle números, ¿sí?, a esto que acabamos de determinar recién. Fíjense, por ejemplo el punto 1. El punto 1 nosotros decíamos que quedaba definido, ¿sí?, con R1 y θ 1. Bien, entonces, R1, ¿quién va a ser? La distancia, ¿sí?, desde ese punto hasta el polo. ¿Y esta distancia cuánto vale? Bueno, fíjense que este punto está justo en el círculo, ¿sí?, de radio 2. Entonces, la distancia de acá hasta acá va a ser 2. ¿Sí? Justo coincide. Fíjense que el círculo de radio 2 tiene centro en el origen, entonces desde el centro de esa circunferencia hasta cualquier punto, la distancia va a ser 2. ¿Sí? Entonces el radio va a ser 2. ¿Y θ cuánto va a valer? Fíjense que las rectas están definidas cada 30 grados. ¿Sí? O sea, acá tenemos el eje polar, después tenemos 30, 60 y 90 grados. ¿Sí? Y van aumentando cada 30 grados. Entonces, este punto estará a los 30 grados. Y entonces queda definido con radio 2 y un ángulo de 30 grados. ¿Sí? Fíjense, por ejemplo, el punto 2. El punto 2 queda definido con R, ¿cuánto va a valer? Fíjense que está sobre una circunferencia con centro en el polo y de radio 6. ¿Sí? O sea que la distancia del polo, ¿sí?, al punto, esa distancia es de 6 unidades. ¿Sí? Entonces tenemos 6 de radio, y el ángulo ¿cuánto va a valer? Y el ángulo en el sentido contrario de las agujas del reloj, ¿sí?, va a ser, borro un cachito esto, este ángulo que tenemos acá, ¿sí?, ese va a ser el θ. ¿Cuánto vale? Y fíjense que sería, si cada recta está a 30 grados, entonces ese ángulo θ va a ser de 330 grados. 330 grados. ¿Sí? Bien, ahora, ¿es la única forma de definir ese punto con ese radio y con ese ángulo? Y no, porque fíjense que yo ese ángulo también lo podría haber definido, el punto 2 también lo podría haber definido con un radio 6 y un ángulo de menos 30 grados, ¿sí?, si lo hubiese tomado, ¿sí?, al ángulo en el sentido de las agujas del reloj, ¿sí?, con un sentido negativo. ¿Sí? Y ahora fíjense lo siguiente, si yo hubiese tomado, ¿sí?, el ángulo, o sea, si a esta recta, ¿sí?, yo la continúo, ¿sí?, entonces, fíjense que si yo tomo este ángulo, ¿sí?, que sería 90 más 60, ¿no?, 150. Entonces, el punto 2, ¿sí?, lo podría definir con el ángulo, ¿sí?, de 150 grados. Y en ese caso, el R, ¿sí?, si el R vale 6, bueno, estaríamos con el punto por acá, ¿no? Pero para definir el punto opuesto, ¿qué necesito hacer? Necesito determinar el opuesto de R. ¿Sí?
De esta forma yo también estoy determinando el punto 2, ¿sí? Considerando un R negativo. ¿Sí? Son distintas formas de determinar un mismo punto. ¿Sí? O también puedo hacer cualquiera de estas tres opciones que tenemos acá, ¿sí? Sumándole 360 grados, ¿sí? Al ángulo, porque recuerden que si estoy trabajando con un ángulo, o sea, entre 0 y 360 grados voy a estar en la primera vuelta de ese ángulo, ¿sí? Puedo tomar la segunda vuelta o la tercera vuelta y el punto va a quedar identificado en el mismo lugar en el sistema de coordenadas polares, ¿sí? O sea que, ¿qué significa? ¿A qué vamos? A un punto del sistema de coordenadas polares lo puedo representar de muchas formas, ¿sí? En este caso difiere con respecto al sistema de coordenadas cartesianas, que si yo tenía un punto en las coordenadas 2, 4, hay una correspondencia biunívoca, ¿sí? Entre ese par ordenado y el sistema de referencia. En este caso no, en este caso puedo a un punto representarlo, diría, de infinitas maneras, ¿sí? Porque la cantidad de vueltas que puedo dar ahí sería infinita, ¿sí? Bien, pero los más importantes serían estos, ¿sí? Bueno, entonces, continuemos. Vamos a determinar las coordenadas del punto 3. Corremos un poquito acá. Bien, entonces el punto 3 quedaría definido en el sistema de coordenadas polares como la distancia del punto, ¿sí?, al origen. Fíjense que tenemos el punto va a estar acá, es una circunferencia, ¿sí? ¿De qué radio? Está justo a la mitad entre el de radio 4 y el de radio 6, o sea que el radio de acá hasta el centro va a ser r igual a 5, ¿sí? Y el ángulo, ¿qué ángulo será? Fíjense que este ángulo lo tenemos determinado como eh, sería 180 más 60, ¿sí? 240. Entonces va a ser de 5 y 240. ¿Mm? Bueno, otra forma de determinar el punto 3, a ver, algún equivalente, y podemos determinar el ángulo, si queremos un ángulo entre 0 y 180 grados. Bueno, entonces, borramos acá. Vamos a tomar la parte opuesta, ¿sí?, de ese segmento, que va a ser esto que tenemos acá, ¿sí? Vamos a tener el punto este, sería el punto opuesto, ¿sí? ¿En qué ángulo está? Y este θ está a 60 grados, ¿sí? Y este punto está a 5 unidades. Pero yo no estoy queriendo marcar este punto, estoy queriendo marcar su opuesto, ¿sí? Entonces, si yo considero el ángulo, ¿sí?, de 60 grados, perdón, va el R y después el θ. Entonces, si considero el ángulo de 60 grados, ¿sí?, para el mismo punto 3, el R lo tengo que considerar en el sentido opuesto, ¿sí? Porque si considero 60 grados y R igual a 5, estoy haciendo referencia a este punto. Pero yo quiero marcar su opuesto, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Ponemos menos 5 de radio. ¿Sí? Entonces ahí estamos trabajando con un ángulo de 60 grados y un R negativo, ¿sí? Bien, y el punto 4, acá está, este es el punto 4, la distancia entre ese punto y el centro me va a quedar el punto 4 con coordenadas. El radio va a ser 4, ¿sí? Y el ángulo, o sea, entre estos dos puntos, ¿sí?, ahí tenemos la distancia, que es r igual a 4, y el ángulo θ, ¿cuánto va a valer? Sería 90 más 30, 120 grados, ¿sí? Bueno, entonces estos serían los valores de estos puntos, indicados ya con como corresponde, con el valor de su radio y con el valor de su ángulo.
Veamos ahora una relación directa que hay entre los sistemas, ¿sí? De coordenadas polares y rectangulares, ¿sí? Nosotros podemos superponer un sistema al otro. Por ejemplo, si tenemos, como vemos en pantalla, el sistema de coordenadas rectangulares, ¿sí? Con los ejes X e Y, y escribimos, ¿sí? En el origen de ese sistema de coordenadas cartesianas ponemos el polo. Y donde está el eje positivo de las X, ponemos el eje polar, ¿sí? Entonces, vamos a determinar un punto P en coordenadas cartesianas, ¿sí? Con componentes X e Y, ¿sí? Fíjense que si ese punto, ¿sí? en coordenadas polares va a tener, ¿sí? Las componentes R y θ, ¿sí? En referencia a su eje polar y a su polo, ¿sí? Entonces, ¿qué relación hay entre los R, ¿sí? y θ y las componentes X e Y en el sistema de coordenadas rectangulares? Fíjense que si yo ese punto lo uno con el origen, ¿sí? Que tengo esta diagonal en azul, y luego en el eje de las X voy a tener la componente en X, y acá sería en el eje de las Y, ¿sí? La componente en Y, ¿sí? Va a estar acá, ¿sí? Esa va a ser la componente en Y, que es la distancia desde este punto hasta este, o lo que es lo mismo desde este punto hasta este, ¿sí? Entonces, lo que estoy formando acá es un triángulo rectángulo, ¿sí? Este triángulo rectángulo que tengo acá, con el cual nosotros ya sabemos que podemos relacionar su hipotenusa, ¿sí? O su R con sus lados, ¿sí? A través de ¿qué relación trigonométrica? A través de Pitágoras, exactamente. Entonces, nosotros podemos tener un punto, ¿sí? En la forma polar, ¿sí? Y querer pasarlo a la forma rectangular, o podemos tener un punto, ¿sí? En la forma rectangular y querer pasarlo a la forma polar, ¿sí? Entonces, la relación que hay entre esos puntos va a ser una relación que va a estar dada por relaciones trigonométricas, ¿sí? Entonces, veamos este caso. Si yo tengo un punto que está en la forma polar, o sea, un punto que está definido como R y θ, ¿sí? Y lo quiero expresar en las coordenadas X e Y, entonces, ¿cómo lo voy a relacionar? R, ¿sí? ¿Cuánto va a valer? Si consideramos a R como la distancia entre el polo y el punto, ¿sí? Es el valor R, ¿cuánto va a ser? Y es la diagonal de esa eh, de ese triángulo, ¿sí? Entonces, teniendo a R y teniendo a θ, yo puedo determinar, como ustedes ven en pantalla, los valores de X y de Y, ¿sí? O sea, X en función de R y θ, ¿sí? Recuerden que R y θ son los valores que estoy teniendo y los quiero pasar, ¿sí? A coordenadas rectangulares. Entonces voy a necesitar saber X en función de R y de θ y en función de R y de θ, ¿sí? Por lo tanto, teniendo ese triángulo rectángulo, yo puedo saber que la componente en X, ¿sí? X va a ser la diagonal, ¿sí? Que es R por el coseno del ángulo θ, ¿sí? O sea, R por coseno de θ, ¿sí? De esta manera puedo determinar la componente en X. Y la componente en Y, ¿cómo la voy a determinar? Y como R por el seno de θ, ¿sí? Que me va a estar entonces dando esta longitud. Entonces, partiendo de la forma polar, ¿sí? De ese punto yo conozco R y θ, puedo determinar sus componentes en la forma rectangular, ¿sí? En coordenadas rectangulares. Y si sucede al revés, que yo tenga la información de un punto, ¿sí? Que esté en forma rectangular y quiera pasarlo, ¿sí? A la forma polar, o sea, donde necesito saber R y θ, bueno, necesito averiguar R y necesito averiguar θ. R
conociendo x e y. ¿Lo puedo determinar? Y sí, porque yo sé que r al cuadrado es igual a eh, x al cuadrado más y al cuadrado, ¿sí? O r es igual a la raíz de x cuadrado más y cuadrado, ¿sí? Y tita lo puedo conocer, ¿sí? O sea, yo conozco que la tangente de tita es el lado opuesto sobre el lado adyacente, ¿sí? Entonces tita va a ser tangente a la menos 1 de el lado opuesto, que sería y, sobre el lado adyacente, que sería x, ¿sí? Entonces ahora sí, teniendo r y teniendo tita, en función de x y de y, que lo tenía como dato, entonces puedo escribir el punto en coordenadas polares, ¿sí? Partiendo de ese punto en coordenadas rectangulares. Entonces así podemos hacer una transformación no solo de puntos, ¿sí? Sino también de curvas o lugares geométricos en el sistema que tengamos, ¿sí? O sea, podemos pasarlo de la forma polar a la forma rectangular o de la forma rectangular a la forma polar, ¿sí? Simplemente con estas ecuaciones, estas relaciones. Por ejemplo, si tengo un punto dado, ¿sí? En forma polar, por ejemplo el punto 4, 120, ¿sí? Entonces, 4 será r, ¿sí? Y 120 será tita, ¿sí? O sea, el punto va a estar en forma polar, tenemos el polo, ¿sí? Y tenemos el eje polar. Entonces, 1, 2, 3, 4, ¿sí? Y a 120 grados, ¿sí? O sea, acá vamos a tener 90, más o menos va a estar, trazamos un eje así, ¿sí? Y una circunferencia de 4 unidades, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, más o menos, bueno, una circunferencia con centro en el origen, ¿sí? Y de radio 4, entonces, de acá a acá va a haber 4 unidades, r igual a 4, y el ángulo tita va a ser de 120 grados, ¿sí? Entonces, ese punto podemos ver que si nosotros sobreponemos acá el sistema cartesiano, acá el eje y acá el eje x, ¿sí? Entonces ese punto va a pertenecer al segundo cuadrante, ¿sí? Veamos cuáles serían las coordenadas en x y en y. Bien, la coordenada en x, ¿sí? Me va a quedar dado como r por el coseno de tita, ¿sí? O sea, me va a quedar 4 por el coseno de 120, ¿sí? Esto sería menos 2. Y en y me va a quedar 4 por el seno de 120, ¿sí? 4 por el seno de 120, esto me queda, sería 2 por raíz de 3, lo podemos escribir, ¿sí? Entonces ese punto que yo tenía en coordenadas polares, ahora en coordenadas rectangulares me va a quedar definido como menos 2, 2 raíz de 3, ¿sí? Es el mismo punto en dos sistemas distintos. Ahora suponete que tenga dado un punto forma rectangular, ¿sí? Poner el punto 3 menos 5. Entonces, siempre me conviene hacer un bosquejo, ¿sí? De lo que tengo y lo que quiero calcular para ver hacia dónde voy, ¿sí? Para ver si voy bien orientado en el camino. Entonces, en el eje de las x, 1, 2, 3. ¿Sí? Y en el eje de las y, menos 5. 1, 2, 3, 4, 5. Menos 5. Entonces el punto va a estar en el cuarto cuadrante. Entonces yo necesito calcular la distancia de acá hasta acá, ¿sí? O sea, este punto en coordenadas cartesianas tiene 3 menos 5, ¿sí? Ahora necesito el r y necesito el tita para determinarlo en forma polar,
¿sí? O sea, el R va a ser la distancia desde este punto hasta el origen y el θ va a ser este ángulo que tenemos acá, ¿sí? Fíjense que el ángulo en el sentido contrario a las agujas del reloj va a estar entre 270 y 360 grados, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago para determinar R? Bueno, R dijimos que era x al cuadrado, la raíz de x al cuadrado más y al cuadrado. Y entonces todo esto me va a quedar la raíz de 25 más 9. ¿Sí? O sea, sería esto igual a la raíz de 34. Y el θ, ¿sí? Me va a quedar tangente a la menos 1 de el opuesto sobre la adyacente, o sea, de menos 5 sobre 3. Y esto es igual a serían 300 grados, bueno, 58 minutos podemos poner. Entonces, el punto, ¿sí? Este, que lo teníamos definido en coordenadas rectangulares, lo podemos definir en coordenadas polares como R, que es raíz de 34, y el ángulo 300 grados, 58 minutos. Veamos ahora el trazado de curvas en coordenadas polares, ¿sí? Bueno, para nuestros fines nos vamos a limitar al análisis de estos 5 puntos, ¿sí? Que serían las intersecciones, simetría, cálculo de las coordenadas en algunos puntos, construcción de la gráfica y la transformación de la ecuación de la forma polar a la forma rectangular. Entonces, veamos ahora lo que son las intersecciones. Bien, observemos que la intersección, si tengo el polo, tengo el eje polar, ¿sí? Entonces, la intersección puede ser con el eje polar, ¿sí? O con el polo, ¿sí? Con el eje polar, ¿cuándo va a suceder? Suponete que yo tenga una circunferencia, ¿sí? O que tenga una parábola, ¿sí? Una parábola que el foco coincide con el polo, ¿sí? Una parábola de este tipo. Fíjese que esa parábola se va a intersectar con el eje polar cuando, y en este caso para θ igual a 0, ¿sí? Y para θ igual a 180 grados, ¿sí? O sea, las intersecciones con el eje polar pueden suceder para θ igual a 0 grados, ¿sí? A más menos pi, ¿sí? Más menos 2pi, ¿sí? Fíjense que el sentido del ángulo puede ser el sentido horario o antihorario, ¿sí? Bueno, o sea, puede ser para npi, ¿sí? Entonces, ese es el análisis que yo tengo que hacer para determinar la intersección, ¿sí? De cualquier curva con el eje polar. También se puede hacer con el eje pi sobre 2, ¿sí? O sea, acá recuerden que acá tenemos el eje pi sobre 2, ¿sí? Entonces esta parábola, ¿dónde se va a intersectar con ese punto? Y se va a intersectar acá, ¿sí? O sea, con el eje pi sobre 2, ¿sí? Las intersecciones van a suceder cuando θ vale 90 grados, ¿sí? 270 grados, ¿sí? O más menos sería, ¿sí? 270 más menos 90 más menos 270, o sea que en realidad si generalizamos me va a quedar para n sobre 2 por pi, ¿sí? Bueno, donde n sería impar siempre, ¿no? En este caso. Y en este caso n es cualquier entero. Cualquier entero. Entonces, para cualquiera de estos valores yo puedo analizar la intersección con el eje polar o con el eje imaginario, ¿sí? Y si existe un valor de θ para el cual r es igual a 0, entonces en ese caso la gráfica pasa por el polo. Y la intersección con el polo la puedo determinar para algún valor de θ donde r sea igual a 0. ¿Sí?
Bien, esto lo podemos ver, por ejemplo, ¿sí? En una recta que pasa por el origen. ¿Sí? Bien, este es el análisis de las intersecciones. Bueno, el análisis que se hace también es el de las pruebas de simetría, ¿sí? De la gráfica de una ecuación polar. Lo que analizamos es la simetría con respecto al eje Y o al eje pi sobre 2, al eje X o al eje polar y al origen o al polo. ¿Sí? ¿Cómo evaluamos, ¿sí? Esta simetría? Nosotros vamos a tomar la ecuación en la forma polar y vamos a hacer un reemplazo. ¿Sí? Si ese reemplazo que hacemos no modifica la ecuación, o sea, si se mantiene la igualdad, eso significa que se va a cumplir esa simetría. ¿Sí? Por ejemplo, si yo quiero ver si una gráfica, ¿sí? Es simétrica respecto al eje Y y sustituyo el valor de R y θ que tengo, lo sustituyo por R y pi menos θ, ¿sí? Y resulta la misma ecuación, significa que esa gráfica va a ser simétrica respecto al eje Y o al eje pi sobre 2, ¿sí? Como en el caso que tenemos acá en la primera gráfica, ¿sí? Entonces, todo esto corresponde, ¿sí? a una misma gráfica, ¿sí? La parte en rojo y la parte en azul, ¿sí? Que está dada en forma polar. Entonces, fíjense que si yo tengo un valor de R y θ que me da este punto, ¿sí? Ahora yo modifico el θ, ¿sí? O sea, acá tengo el valor de θ, ¿sí? Esto es θ. De acá hasta acá, ¿cuánto va a ser? Pi, que son los 180, menos θ te va a dar esto. ¿Sí? O sea, esto va a ser pi menos θ. Entonces, si yo modifico θ por pi menos θ con el mismo valor de R, ¿sí? En la ecuación de esta gráfica tiene que quedar claro que todo esto es una misma gráfica, ¿sí? Entonces, en ese caso, me va a quedar una simetría con respecto al eje Y sobre 2. Fíjense, les voy a mostrar otra gráfica que tal vez a ustedes les resulte ahora un poco más familiar. Si tenés, por ejemplo, la gráfica de una parábola, ¿sí? Vamos a hacer una parábola, acá está el polo, acá está el eje polar, ¿sí? Vamos a hacer una parábola que coincida el foco con el polo, ¿sí? O sea, de manera que me va a quedar una parábola, una cosa así más o menos, ¿sí? Imagínate que acá tenés el eje Y, ¿sí? O el eje eh, pi sobre 2, como le llamamos en el sistema de coordenadas polares. Entonces, si yo tomo, por ejemplo, ¿sí? Un R de esta distancia, ¿sí? Con este valor de θ voy a tener este punto, ¿sí? Entonces, si yo la ecuación de la parábola, que ya la vamos a ver, ya vamos a trabajar con valores y con números que ahí lo van a comprender mejor seguramente, ¿sí? Pero el ángulo pi menos θ va a ser una recta que va a estar, ¿sí? Con ese ángulo. Y con el mismo valor de R, fíjense que voy a caer, digamos, o sea, ese punto va a marcar también otro valor en la gráfica. ¿Y por qué va a marcar otro valor en la gráfica? ¿Sí? Y porque coincide en este caso que es simétrica con respecto al eje pi sobre 2, ¿sí? O al eje de las Y, ¿sí? Entonces, en este caso puedo decir que hay una simetría con respecto al eje pi sobre 2 o al eje Y, porque al modificar, ¿sí? θ por pi menos θ, se mantiene la igualdad en la ecuación polar de esa gráfica, ¿sí? Particularmente en esta parábola o en esta gráfica que tenemos acá, ¿sí? Bueno, ¿qué prueba haríamos ahora para determinar si esa curva, ¿sí? Es simétrica respecto al eje X? Bueno, acá tendríamos que sustituir el R, ¿sí? Y el θ lo vamos a sustituir por R y menos θ. Entonces la ecuación debería resultar la misma, o sea, se debería mantener la igualdad. El caso de esta gráfica que tenemos acá, la tercera gráfica.
¿sí? Pero lo vamos a ver también con una cónica que ustedes lo tienen un poco más visto. Ponete, bueno, podemos hacer si querés una, acá está el eje polar, ¿sí? Y ponete que vos tengas una elipse que tiene estos dos focos, ¿sí? Entonces esa elipse me va a quedar más o menos así, ¿sí? Entonces, fíjense que acá tenemos una simetría respecto al eje polar, ¿sí? Entonces, si yo tengo, voy a hacer de vuelta un poquito más prolijo la gráfica. Imagínate que vos tengas esta elipse, ¿sí? Entonces, voy a determinar un punto de esa elipse ahí. Y entonces, ese punto, si acá tengo un valor de R, me va a quedar definido como R y θ, ¿sí? Θ sería este ángulo que tengo acá. Ahora, si en la ecuación de esa elipse, si yo modifico a este R y θ, lo hago valer R y menos θ, ¿sí? Como tenemos acá, entonces el valor de R se mantendrá, pero θ ahora va a ser negativo, o sea, lo que vamos a tener un menos θ y un mismo valor de R, ¿sí? O sea que el punto va a estar acá. O sea que vamos a tener una simetría respecto al eje polar, ¿sí? En este caso R menos θ. ¿Sí? Entonces, al modificar en la ecuación de la elipse un punto que vale R θ por un punto que vale R menos θ, la ecuación, ¿sí?, de esa curva que es simétrica respecto al eje polar no debería modificar. Bueno, y el otro caso de simetría es que sea respecto al origen, ¿sí?, del sistema cartesiano o al polo, ¿sí? En ese caso, si al sustituir r θ por menos r θ, resulta la misma ecuación, ¿sí? Veamos el ejemplo, en este caso, de una circunferencia centrada en el polo. Suponete que tengamos esta circunferencia, ¿sí?, de radio 1, centrada en el polo. Entonces, tomamos un punto, ¿sí?, que tiene coordenadas r, θ. Y entonces tenemos una r que va desde acá hasta acá y un θ que sería este ángulo, ¿sí? Entonces, si tendríamos que modificar este punto de manera que me quede el mismo valor, ¿sí?, de θ, pero el r negativo, o sea, esta distancia que tenemos acá en la parte negativa, ¿sí? O sea, esta distancia menos r me va a quedar la distancia de acá hasta acá, ¿sí? O sea que voy a tener, este punto va a tener coordenadas menos r y θ, ¿sí? Y fíjense que el punto cae sobre la curva, ¿sí? Por lo tanto, si yo modifico r θ, ¿sí?, en la ecuación de esta circunferencia por menos r θ, la igualdad se va a mantener. ¿Por qué? Porque es una curva que es simétrica respecto al polo. Veamos ahora el cálculo de las coordenadas en algunos puntos. Esto es como hacíamos, vamos a hacer una analogía con el sistema cartesiano. Teníamos una variable independiente que es la x y en función al valor que toma x tenemos un valor de la coordenada en y. Bueno, acá es similar. Nosotros le asignamos distintos valores a θ, ¿sí?, que sería la variable independiente, y en función al valor que yo le doy a θ voy a tener un valor en r, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo, ¿sí?, la ecuación polar definida por r es igual a 1 menos coseno de θ, ¿sí? Esta es una ecuación polar donde r y θ serían las variables, θ sería la variable independiente, ¿sí? Entonces, puedo hacer una tabla, ¿sí?, como normalmente hacía cuando quería hacer las gráficas en el sistema cartesiano. Entonces, a θ le voy a dar los valores que de manera arbitraria, ¿sí? Bueno, esto ya con la práctica lo van a ir trabajando mejor. Podemos empezar, ¿sí?, poniendo ángulos cada 30 grados, más o menos, ¿sí?, o, o múltiplos de pi, ¿sí? Por ejemplo, vamos a poner 0 grados, ¿sí?, vamos a poner eh, pi sobre 2, o pi sobre, vamos a poner pi sobre 4, pi sobre 2,
¿sí? Pi, bueno, podemos poner 5 cuarto pi, bueno, y para cada valor, ¿sí?, de tita vamos a tener un valor de r, ¿sí? Por ejemplo, si yo hago 1 menos coseno de 0, ¿sí?, esto me va a quedar 0. ¿Sí? Fíjense, acá tenemos un caso como el que decíamos recién, ¿sí? 0 grados, r igual a 0. Este va a ser definitivamente un punto que va a estar en el polo. Si a tita le asigno pi sobre 4, entonces me va a quedar 1 menos el coseno de pi sobre 4. Esto me queda aproximadamente 0,29. ¿Sí? Si hago 1 menos coseno de pi sobre 2, ¿sí?, esto me queda 1. Sería 1 menos 0. Si hago 1 menos coseno de pi, bueno, 1 menos coseno de pi me va a quedar 1 menos negativo 1, esto va a ser 2. ¿Sí? Y si hago 1 menos coseno de 5 cuarto pi, esto me va a quedar 1,71. Entonces, puedo calcular, ¿sí?, las coordenadas de algunos puntos en función de tita. ¿Sí? Yo tengo una ecuación polar, como este tipo que tengo acá. Entonces le voy dando distintos valores a tita y r va a ir tomando distintos valores. ¿Sí? Veamos entonces cómo se graficaría esto. Bueno, veamos cómo sería entonces la gráfica, la construcción de la gráfica. Lo vamos a hacer en función a este ejemplo que tenemos acá, ¿sí?, que venimos trabajando. R igual a 1 menos coseno de tita. Entonces, a tita le asignamos varios valores, ¿sí? Todos los múltiplos de, sería de 45 grados, ¿sí? Y para cada valor de tita calculamos el R. Esto es lo que teníamos hasta recién, que sería la tabla. Ahora, vemos cómo lo graficamos. Acá por un lado tenemos el eje de las X y el eje de las Y, ¿sí? Que si esto lo transformamos en el sistema, ¿sí?, de coordenadas polares, vamos a tener por un lado el polo, ¿sí?, y por otro lado este sería el eje polar. ¿Sí? Lo vamos a llamar acá, eje polar. Entonces, fíjense que tenemos acá rectas que están definidas a 45 grados. ¿Sí? El primero que tenemos es el eje, ¿sí?, o la recta que coincide con el eje polar, ¿sí?, a 0 grados. Luego, fíjense que los intervalos para nosotros están yendo de 45 en 45 grados. Entonces hacemos rectas, ¿sí?, a 45 grados, ¿sí?, una recta, o sea que me va a determinar toda esta recta que tenemos acá. A 45 grados después tenemos el eje de la Y, ¿sí? Bueno, luego tenemos 45 grados más, tenemos esta recta, ¿sí? Y ya, bueno, luego se empiezan a repetir, porque 45 grados más sería el mismo eje X. Si hacemos 45 grados más sería nuevamente esta recta que tendríamos acá. Entonces con esas rectas ya tendríamos definido el paso para los θ igual a 45 grados. ¿Sí? Entonces, teniendo esas rectas y teniendo también los círculos, ¿sí?, que lo vamos teniendo para radio, un círculo con centro en el polo con radio 1, círculo, ¿sí?, con centro en el polo con radio 2. ¿Sí? Bueno, y hacemos así, fíjense que el máximo valor que tenemos acá es 1,71. Entonces después, ya con esos dos círculos, ¿sí?, podríamos tener ya digamos, la hoja preparada para hacer la gráfica, ¿sí?, la hoja preparada para hacer el cálculo. Entonces, bueno, borremos un poquito acá. Vamos a graficar entonces los puntos. El primer punto, ¿sí?, tiene, o sea, para θ igual a 0, o sea, en el eje X, recuerdan que ese coincidía con el eje θ igual a 0, la parte positiva del eje X. Entonces, R vale 0. Estamos hablando que con un ángulo 0 y un radio 0, estamos hablando específicamente del punto del polo. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, si θ vale pi sobre 4, ¿sí?, o sea, lo que estamos diciendo es que θ vale, este sería θ, ¿sí? Estamos hablando
de esta recta, ¿sí? Tita igual a pi sobre 4. Y R vale 0,29, ¿sí? O sea, más o menos vamos a tener, si entre esto y esto tenemos 1, el punto que estamos haciendo referencia más o menos va a estar por acá, ¿sí? Ese sería el punto 1, ¿sí? Perdón, vamos a llamar a este punto 1. Este sería entonces el punto 2, ¿sí? Bien, veamos ahora entonces cuál sería el punto 3, que está en pi sobre 2, ¿sí? Sería el punto 1. El punto 3 va a estar en pi sobre 2, o sea, va a estar sobre el eje Y, ¿sí? Y el radio vale 1, o sea, estamos hablando específicamente de este punto, ¿sí? Este sería entonces el punto 3. Si quieren podemos ir uniendo. Me va a quedar unido esto acá y esto acá, ¿sí? Ahora el punto 4, ¿sí? Acá tenemos entonces punto 1, punto 2, punto 3, el punto 4, ¿sí? Que está para 3 cuartos pi, ¿sí? O sea, sería esta recta que tenemos acá, sobre esta recta. ¿Qué radio tenemos que marcar? Un radio positivo de 1,71, ¿sí? O sea, si acá tenemos 1 y acá tenemos 2, 1,71 va a estar por acá, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a tener esta gráfica que va a seguir como una curva, ¿sí? Bien, para pi vamos a tener el punto 5. Para pi, ¿sí? Que va a coincidir, ¿sí? Con los 180 grados, tenemos r vale 2, ¿sí? O sea, en esta parte, ¿sí? Para el ángulo pi, r igual a 2. O sea, estamos trabajando, estamos determinando este punto que tenemos acá, ¿sí? Entonces, unimos acá y vamos a tener esto, ¿sí? Bien, para 5 cuarto pi 1,71, o sea, en esta recta que tenemos acá, ¿sí? 1,71 sería más o menos este punto que estaría acá, ¿sí? Para este punto 6, el punto 7, para 3 medios pi, o sea, para 2,70 tenemos 1. Vamos haciendo referencia a este punto, ¿sí? Bien, para 7 cuarto pi, o sea, este segmento que tenemos acá, voy a borrar algunas cositas que tengo acá. Entonces, para 7 cuarto pi me va a quedar 0,29. Fíjense que hay algunos valores que coinciden, ¿sí? Entonces, para cierto sería más para esta recta que tenemos acá, 0,39, que sería un punto que está más o menos por acá. Unimos, ¿sí? Y ahí cierra la curva. Entonces, la curva que nos queda definido, el lugar geométrico que nos queda definido por esta ecuación polar, ¿sí? Es esa forma que ustedes pueden ver ahí en pantalla. Estas gráficas particularmente reciben el nombre de cardioide, ¿sí? Cardioide. Vamos a trabajar un poquito más adelante con algunas gráficas de este tipo. Bueno, si es que nos da el tiempo, ¿sí? Bien. Bueno, y por último, en el trazado y análisis de las curvas en coordenadas polares, lo que hacemos es la transformación de esta ecuación de su forma polar a su forma rectangular, ¿sí? Teniendo ya visto la relación, ¿sí? Que hay entre la forma polar y la forma rectangular, entonces utilizando esas eh, formas de transformar o de pasar de un sistema a otro, ¿sí? Vamos a usar esas fórmulas para transformar estas ecuaciones. Vamos a analizar la traza de la curva cuya ecuación es
R igual a 2 por 1 menos coseno de tita. Lo primero que vamos a tratar, ¿sí?, va a ser el análisis de las intersecciones, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a tener una ecuación en la forma polar y vamos a tener que evaluar la intersección, ¿sí?, con el eje polar, ¿sí? O sea, para tita igual a 0 grados y para tita igual a 180 grados. Y entonces, si tita vale 0 grados, ¿cuánto va a valer R? Y me va a quedar R igual a 2 por 1 menos el coseno de 0, que vale 1. ¿Sí? O sea, en este caso me va a quedar que es igual a 0. ¿Qué estamos diciendo? Que este punto tiene radio, el R es igual a 0 y tita es igual a 0 grados. O sea, estamos hablando del polo. ¿Sí? O sea, va a pasar por el polo. Para 180 grados, ¿sí?, R, ¿cuánto va a valer? 2 por 1 menos el coseno de 180 es menos 1. O sea, me va a quedar 1 más 1. O sea que esto del R me va a quedar igual a 4. O sea, la intersección, ¿sí?, esta gráfica, ¿sí?, R menos 2 por 1 menos coseno de tita, va a pasar por el punto 0, 0 grados, ¿sí? Recuerden que esto es R y tita, ¿sí? Y acá el punto 4, 180 grados, ¿sí? O sea, ya tenemos la intersección con el eje polar. Y también dónde va a pasar por el polo, ¿sí? Y para los tita, ¿sí?, igual a, podemos hacer también la intersección con el eje pi sobre 2. O sea, para tita igual a 90, ¿sí?, o pi sobre 2, y para tita igual a 270. ¿Sí? Entonces, en 90 grados R va a ser igual a 2, ¿sí?, por 1 menos el coseno de 90, que vale 0, ¿sí? Esto sería 2. Y con 270 me va a quedar 2 por 1 menos el coseno de 270, que también es 0, o sea, me queda 0, esto es igual a 2. Por lo tanto, estos puntos me van a quedar R2 con un ángulo de 90 grados, ¿sí?, y el punto 2 con un ángulo de 270 grados. ¿Sí? Entonces, estos serían los puntos de intersección con el eje polar y con el eje pi sobre 2. Podemos hacer un bosquejo gráfico y esto me quedaría entonces como, lo vamos a hacer acá mismo. Y si yo tengo el polo y el eje polar, ¿sí?, supónganse que tenemos circunferencia. Esta tiene radio 1, ¿sí?, una circunferencia con centro en el polo, ¿sí?, y radio 2. ¿Sí? Entonces, bueno, acá tenemos una de radio 3, ¿sí?, y entonces vamos a marcar primero este punto, el punto 0, 0. Bueno, ese punto claramente va a estar en el origen, ¿sí? R0 y tita 0, o sea, es el punto, específicamente estamos hablando del polo. Ahora, este punto que tiene R igual a 4, ¿sí?, con un ángulo de 180 grados. Entonces, el ángulo de 180 grados va a estar, ¿sí?, ahí. Ese será tita igual a 180 grados, ¿están de acuerdo? Y 4 radios sería 4 unidades, tendríamos 1, 2, 3, 4. Estaríamos hablando de este punto que está acá. ¿Sí? Esas serían las dos intersecciones con el eje polar. ¿Sí? Ahora, las intersecciones con el eje pi sobre 2 van a estar, ¿sí?, sobre este eje, pi sobre 2, que lo estoy marcando en rojo, y van a estar a los 90 grados con R igual a 2. 1 sería un punto acá,
y a los 270 grados, ¿sí? Que sería este ángulo que tenemos acá, va a estar con R igual a 2 también, ¿sí? O sea que esos 4 puntos, por esos 4 puntos va a pasar la ecuación de esta curva, la gráfica, perdón, de esta curva, que está definida en forma polar, ¿sí? Bien, veamos ahora, analicemos la simetría, ¿sí? Ya tenemos las intersecciones, ¿sí? Con el eje polar y con el eje pi sobre 2. Analicemos ahora la simetría. Bueno, para analizar la simetría tenemos tres casos, ¿sí? Primero vamos a ver si esta ecuación dada en forma polar es simétrica respecto al eje y o al eje pi sobre 2, ¿sí? Entonces, ¿qué tiene que suceder? Yo tengo r igual a 2 por 1 menos coseno de tita, ¿sí? Entonces, acá voy a cambiar r tita, ¿sí? Por r y pi menos tita, ¿sí? Entonces, ¿cómo me quedará ahora la ecuación? R queda igual, r igual a 2 por 1 menos, pero ahora en vez de coseno de tita vamos a poner pi menos tita, ¿sí? Entonces, analicemos esto. ¿Es lo mismo el coseno de tita que el coseno de pi menos tita? O sea, si yo tengo un ángulo tita, el ángulo pi menos tita va a ser este ángulo que tengo acá, pi menos tita. Entonces los cosenos, ¿cómo van a ser? El coseno de tita va a tener un valor positivo y el coseno de pi menos tita va a tener un valor negativo. Por lo tanto, esto es distinto, ¿sí? No se mantiene la igualdad. ¿Qué significa? Que si yo cambio r tita por r pi menos tita, la ecuación esta, la igualdad esta, no se mantiene, ¿sí? Por lo tanto, ¿qué podemos asegurar? Que esta ecuación no va a ser simétrica respecto al eje pi sobre 2, ¿sí? No será simétrica respecto al eje pi sobre 2. Analicemos el segundo caso respecto al eje x, ¿sí? En este caso, nosotros tendríamos que cambiar acá lo podemos ver, lo tenemos en el puntecito este acá, ¿sí? Si sustituimos r y tita por r y menos tita, resulta la misma ecuación, o sea, se mantiene esa igualdad. O sea que si nosotros cambiamos de esta ecuación, que está en función de r y tita, la modificamos por r y menos tita, o sea que me va a quedar r igual a 2 por 1 menos el coseno de menos tita, ¿sí? Entonces, fíjate que esto es lo mismo que decir que el coseno de tita. Es igual, ¿sí? Por lo tanto, esta igualdad se mantiene, ¿sí? Fíjense que si yo tengo, ¿sí?, un ángulo tita que va a tener este coseno, ¿sí?, que va a estar entre este punto y este punto, este va a ser el valor de coseno de tita. Ahora, si yo hago menos tita, ¿sí?, va a ser menos tita, va a ser este valor que yo tengo acá. El coseno de menos tita también va a ser este valor que tengo entre este punto y este punto, ¿sí? O sea que el coseno de tita y el coseno de menos tita es lo mismo. O sea que en este caso, como se cumple la igualdad, ¿sí?, en la ecuación dada en la forma polar, ¿qué significa? Que vamos a tener una simetría respecto al eje polar, ¿sí? Bien, entonces hay simetría respecto al eje polar. Bueno, ahora al analizar la simetría respecto al origen, ¿sí?, tenemos que sustituir r tita por menos r tita, ¿sí? O sea que esta ecuación, ¿sí?, no debería, o sea, debería resultar la misma ecuación si yo cambio esa ecuación por menos r igual a 2 por 1 menos coseno de tita. Entonces lo que estamos diciendo es que r es igual a menos 2 por 1 menos coseno de tita, ¿sí? Y obviamente
En este caso no se cumple la igualdad, ¿sí? Hay una diferencia. Esta expresión que tenemos acá se ve modificada con respecto a la expresión que nosotros tenemos acá. Por lo tanto, no va a haber una simetría, ¿sí?, con respecto al origen. La única simetría entonces que vamos a tener es con respecto al eje X o al eje polar. Bueno, ahora determinamos el cálculo de las coordenadas de algunos de los puntos, ¿sí? Sabemos que hay una simetría con respecto al eje polar, ¿sí? Por lo tanto, vamos a asignar valores, ¿sí?, que estén entre 0 y 180 grados, porque después entre 180 y 360 grados va a haber una simetría, ¿sí? Entonces, vamos a asignarle para 0, para 45 grados, para 90 grados, 135 grados y 180 grados, ¿sí? Para cada valor de θ vamos a obtener un valor en R, ¿sí?, haciendo la cuenta que tenemos acá, 2 por 1 menos el coseno de ese θ. En 0, 90 y 180 ya lo tenemos calculado cuando hicimos la intersección con los ejes polares, con el eje polar y con el eje pi sobre 2. Y ahora calculamos para 45 grados y para 135 grados. Podemos hacer pasos de θ de 45 o de 30 grados o de la cantidad que ustedes quieran, depende si quieren más o menos puntos, ¿sí? A medida que ustedes vayan conociendo ecuaciones en la forma polar, van a ir sabiendo qué tipo de gráfica o de curva representa. Entonces, cada vez con menos puntos, ustedes van a poder obtener el bosquejo de esa curva. Ahora nosotros entonces, como sabemos que es simétrica respecto al eje polar, solamente tomamos valores de θ entre 0 y 180 grados, ¿sí? Y con estos 5 puntos que tenemos acá vamos a poder hacer un bosquejo de la ecuación cuya ecuación en forma polar está dada por 2 por 1 menos coseno de θ. Entonces, con estos valores vamos ahora a la construcción de la gráfica. Bueno, entonces con, ¿sí?, el sistema en coordenadas polares, ¿sí?, donde graficamos círculos con centros en el polo, ¿sí? Fíjense que el paso de los radios es de 0,5 y con rectas que están entre sí graficadas a 45 grados. Entonces, ubiquemos estos puntos. El punto 0, 0, ¿sí?, va a estar ubicado en el polo, ¿sí? Luego tenemos a 45 grados, que sería esta recta, ¿sí? Este θ está a 45 grados y el R está a una distancia de 0,58, ¿sí? O sea que estamos hablando de, si acá tenemos 0,5, más o menos por acá, ¿sí? Luego, para 90 grados, R vale 2, o sea, 90 grados sería este ángulo que tenemos acá, ¿sí? Entonces, sobre este eje positivo, acá tendríamos el tercer punto, ¿sí? Luego, a 135 grados, ¿sí?, que sería este ángulo que tenemos acá, desde la parte positiva del eje polar hasta esta recta, ahí tendríamos los 135 grados, o sea que estaríamos hablando que acá tenemos que medir 3,41, ¿sí? O sea, acá habría 1, acá habría 2, acá tenemos 3,41, casi que estaríamos en ese punto por ahí, ¿sí? Bien, lo vamos a hacer rojo también. Y luego tendríamos a 180 grados, ¿sí?, o sea, a este ángulo que tenemos acá, ¿sí?, sobre la parte negativa sería del eje polar. Ahí tenemos que marcar una longitud de R igual a 4, ¿sí? O sea que estamos hablando de este punto. Entonces, fíjense, si unimos estos puntos, ¿sí?, nos van a quedar. Veamos, ¿sí?, la gráfica, vamos a unir ahí, entonces, unimos estos dos puntos, ¿sí?, unimos estos dos puntos, ¿sí?, unimos estos dos puntos que tenemos acá y este con este, ¿sí? Entonces, fíjense ahora cómo sale la segunda parte de la gráfica. Nosotros sabemos que tenemos una simetría respecto al eje polar, ¿sí? Entonces, va a haber una simetría donde vamos a tener una simetría de este punto que va a estar acá. La simetría de este punto 2, 90, que va a ser 90, pero le cambia el R, ¿sí?
para el mismo ángulo el R opuesto, ¿sí? En este caso. O sea, cambio el tita por el menos tita, ¿sí? En este caso, fíjense que tengo un ángulo de 135, lo cambio por menos 135, voy a estar con esta parte de la recta, entonces lo marco a 3,41, ¿sí? O sea, tengo la simetría respecto al eje polar de este punto, ¿sí? Entonces, si uno ahí, uno acá, uno acá, uno acá y uno acá, ¿sí? Bueno, venimos ahí también, ¿sí? Entonces me queda la forma del cardioide, ¿sí? El cual podemos ver la simetría, ¿sí? Respecto al eje polar. Todo esto es una única gráfica, ¿sí? Quedó en dos colores para que ustedes vean la simetría respecto al eje polar. Bueno, y por último el análisis que realizamos es la transformación de la ecuación de su forma polar a su forma rectangular, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿sí? Nosotros tenemos la ecuación en la forma polar y buscamos la forma rectangular. Entonces tendremos que reemplazar las variables r y θ, ¿sí? Tenemos que hacer los reemplazos con las relaciones que teníamos. Nosotros tenemos que r es igual a x cuadrado más y cuadrado, ¿sí? Y tenemos, por ejemplo, que el coseno de θ, ¿sí? Es igual a x sobre r, ¿sí? Y que el seno de θ es igual a y sobre r, ¿sí? Con estas relaciones podemos eh, eliminar directamente estas variables r y θ de esa ecuación y reemplazarlas por x e y, ¿sí? Que serían las variables del sistema cartesiano. Entonces, ¿cómo me va a quedar? R me va a quedar igual a 2 por 1 menos el coseno de θ, ¿sí? Podemos reemplazar el coseno de θ, que vale x sobre r, ¿sí? Y acá podemos tomar factor común 1 sobre r. Entonces me va a quedar 2 sobre r por r menos x, ¿sí? Esto es igual a escribir este r que está dividiendo. Entonces me va a quedar r al cuadrado, ¿sí? Igual a 2 por r menos 2x, ¿sí? Bueno, y esto si reemplazo, ¿cuánto vale r cuadrado? R cuadrado vale x cuadrado menos y cuadrado, ¿sí? Este término lo voy a pasar al primer miembro, entonces me va a quedar más 2x y acá me va a quedar 2 por r, donde r vale x cuadrado más y cuadrado, ¿sí? Para eliminar la raíz voy a elevar ambos miembros al cuadrado, entonces esto me va a quedar expresado como todo esto al cuadrado es igual a 4 por x cuadrado más y cuadrado. Esta, ¿sí? Es la expresión es la expresión del cardioide, ¿sí? En coordenadas rectangulares, ¿sí? Fíjense la diferencia que hay, ¿sí? Entre una y otra. Si yo quiero hacer la gráfica de un cardioide, seguramente voy a optar por la forma polar, ¿sí? Es mucho más simple trabajar con la forma polar en este tipo de curvas que trabajar en la forma cartesiana, ¿sí? Entonces, bueno, acá podemos ver algunas de las ventajas de poder elegir entre un sistema y otro. En general, si consideramos un alfa como cualquier constante real distinta de cero, la gráfica polar, ¿sí? De θ igual a una constante, ¿sí? Me va a quedar definido por una recta, ¿sí? Suponete que definamos θ igual a 30 grados. Entonces, si θ vale 30 grados y hacemos modificar a r, de manera que vale cualquier número real, ¿sí? Si ese r es positivo, y fíjense que acá tenemos los 30 grados, ¿sí? Entonces, si ese r es positivo, vamos a estar graficando cualquiera, ¿sí? De todos estos puntos. Suponete, para r igual a 1,
vamos a estar graficando el punto 1, 30. ¿Sí? Para R igual a 2 vamos a estar graficando el punto 2, 30. ¿Sí? Si R vale 0, vamos a estar en el polo. ¿Sí? Y si R vale negativo, vamos a estar tomando la recta en el tercer cuadrante. O sea, vamos a estar trabajando con esta parte de la recta. ¿Sí? Suponete, este punto va a valer menos 2 y 30 grados. ¿Sí? O sea que podemos definir la ecuación de una recta como θ igual a una constante. ¿Sí? Son rectas que pasan por el origen. Ahora, si tomamos a suponete como una constante cualquiera distinto de 0, y hacemos r igual a una constante, ¿sí? R igual a una constante a, ¿qué va a suceder en ese caso? ¿Sí? Si mantengo el radio constante, ¿sí? Suponete radio igual a 1, ¿qué voy a estar graficando? Y fíjate, si acá tengo el centro y el radio es 1, entonces lo que voy a estar graficando va a ser una circunferencia, ¿sí? De radio 1, centrada en el polo. ¿Sí? Sin embargo, si quiero hacer una circunferencia centrada en el polo con radio 2, simplemente en la forma polar me queda definida como r igual a 2. ¿Sí? Entonces, r igual a una constante me va a dar la ecuación de una circunferencia en coordenadas polares, ¿sí? Centrada en el origen. ¿Sí? En el origen o el polo. Es lo mismo. Ahora, si queremos representar ecuaciones de la circunferencia en coordenadas polares, también los podemos representar, ¿sí? A la circunferencia desplazada, o sea, con el centro en uno de los ejes, ¿sí? O en el eje polar, ¿sí? Como vemos en esta gráfica azul, ¿sí? Fíjense que de esta forma la ecuación de la circunferencia en coordenadas polares me va a quedar a por el coseno de θ. ¿Sí? Si a es mayor que 0, significa que vamos a tener desplazada la circunferencia hacia la derecha, ¿sí? En la parte positiva del eje de las X o del eje polar. ¿Sí? Y si ese valor de a es negativo, va a estar desplazado hacia la izquierda, ¿sí? Siempre sobre el eje X o el eje polar. Ahora, si en vez de ponerle coseno le ponemos seno, ¿sí? Vamos a tener la ecuación de la circunferencia, pero con centro desplazado en el eje pi sobre 2. ¿Sí? Esta sería la ecuación de la circunferencia en coordenadas polares con centro sobre un eje. Bueno, vamos a determinar ahora la ecuación general de las cónicas en coordenadas polares. ¿Sí? Suponete que vos tengas, ¿sí? El polo, este será el polo, y este será el eje polar. ¿Sí? Entonces, vamos a tomar un punto, ¿sí? Que tendrá coordenadas r y θ, ¿sí? Y vamos a tomar una directriz, ¿sí? Una directriz a la izquierda, ¿sí? Del polo. Vamos a llamar L a esa directriz, ¿sí? Y por otro lado, ¿sí? Vamos a considerar, ¿sí? Que ese punto pertenece a una cónica, que ese polo coincide con el foco de esa cónica, ¿sí? Entonces, por un lado vamos a tener la distancia entre ese punto y ese foco, y por otro lado vamos a tener la distancia del punto, ¿sí? A la directriz, ¿sí? Suponete que acá tenemos el punto, vamos a llamar el punto A, ¿sí? Entonces, la distancia del polo a la directriz, esa distancia la conocemos y la llamamos D, ¿sí? Sería la distancia que hay entre el polo y la directriz. Esa distancia vale D, ¿sí? Entonces, nosotros cuando trabajamos con la excentricidad, dijimos que la distancia, ¿sí? Del punto al polo, que en este caso coincide con el foco, entonces, del punto al foco sobre la distancia del punto a A, ¿sí? Me daba igual a la excentricidad, ¿sí? Que la excentricidad podía ser igual a 1 si tenía una parábola, ¿sí? Podía estar
entre 0 y 1, que era una elipse, ¿sí? O podía ser mayor que 1, que en este caso me daba una hipérbola, ¿sí? Ahora bien, analicemos estas distancias en coordenadas polares. La distancia del punto al foco, ¿sí? La distancia, vamos a poner por acá, del punto al foco, fíjense que tenemos, el foco coincide con el polo, ¿sí? Entonces el punto que está definido por R y por θ, ¿sí? Θ, recuerden que es este ángulo, es θ, ¿sí? Y R es la distancia desde el polo, que coincide con el foco, en este caso, al punto. O sea, que la distancia del punto al foco está dado por R. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, la distancia, ¿sí? Del punto, ¿sí? De este punto al punto A, ¿sí? Que pertenece a esa directriz, o sea, la distancia entre el punto y la directriz, va a estar dado por ¿quién? Bueno, fíjense que el valor de D, y que la distancia del foco a la directriz, me va a dar la distancia desde el punto A hasta este punto que tengo acá. Me estaría faltando sumarle esta partecita. Y esa parte no es otra cosa que el coseno de θ, que R por el coseno de θ, ¿sí? Porque también es lo mismo si yo hago, formo el triángulo este acá, ¿sí? Con el ángulo θ, pueden ver que este segmento que marco entre estos dos puntos es exactamente el mismo que este que tenemos acá, ¿sí? Entonces, la distancia del punto a A va a ser R, ¿sí? Por el coseno de θ más D. ¿Sí? O sea, tenemos esta distancia que va a ser R por el coseno de θ y esta distancia, ¿sí? Que es D. Entonces, si sumamos, nos va a dar la distancia del punto a A, ¿sí? Entonces, ahora hagamos la relación del punto al foco sobre el punto A. O sea, del punto al foco decimos que valía R, ¿sí? Y del punto A es R. Es lo mismo, podemos ponerlo D más R por el coseno de θ. Y esto me queda igual a E. Entonces, si de esta expresión despejamos R, ¿sí? ¿Cómo podríamos hacer? Me va a quedar R, me va a quedar igual a E por D más E por R por el coseno de θ, ¿sí? Agrupo los términos que contienen la R en el primer miembro, entonces esto me va a quedar R menos E por R por el coseno de θ igual a E por D, ¿sí? Entonces R me va a quedar igual a E por D sobre, ¿sí? 1 menos E por el coseno de θ. ¿Sí? Y ahí llegamos entonces, fíjense que queda R en función de la excentricidad y de D, donde D recuerden que es la distancia del foco a la directriz, ¿sí? Y ahí tenemos entonces la ecuación de una cónica, ¿sí? Cuya directriz está a la izquierda del foco, ¿sí? Si nosotros tuviésemos que la directriz está a la derecha del foco, pueden hacer el análisis y van a ver que va a cambiar el signo negativo por positivo, ¿sí? Entonces, de manera general podemos decir que la ecuación de la cónica queda E por D sobre 1 más menos, ¿sí? Dependiendo dónde esté la directriz con respecto al foco, E por el coseno de θ, ¿sí? Y el coseno de θ, en este caso, puede ser coseno o seno de θ. Depende si estamos haciendo el análisis de una cónica que abraza, digamos, o que está sobre el eje polar, o si tuviésemos una cónica que abrazara, ¿sí? Al eje pi sobre 2, en ese caso vamos a tener seno de θ, ¿sí? Por lo tanto, la cónica en general va a ser E por D, ¿sí? Sobre
1, acá vamos a tener un más o un menos, depende, ¿sí?, la posición relativa de la directriz con respecto al polo. Y acá podemos tener seno de tita, perdón, E por seno de tita o por coseno de tita, ¿sí? Esto, que sea seno o que sea coseno, va a depender si la elipse, por ejemplo, si tenemos una elipse que es vertical, ¿sí?, va a ser con seno. Si la elipse está de manera horizontal, va a ser con coseno, ¿sí? En el caso que tengamos una excentricidad que sea igual a 1, ¿sí?, con seno, y bueno, en ese caso vamos a tener una parábola, ¿sí?, una parábola que va a ser así o así, digamos. Y en el caso que tengamos una excentricidad igual a 1, pero con el coseno de tita, va a ser una parábola, pero que abraza al eje polar, que va a ir para la izquierda o para la derecha, ¿sí?, una de las dos, ¿sí? Y en el caso que tengamos una excentricidad, ¿sí?, mayor que 1 con el seno, vamos a tener una hipérbola, ¿sí?, una hipérbola de este tipo, ¿sí? Siempre un foco va a coincidir con el polo, ¿sí? Puede ser así o puede ser así, donde el foco coincide con el polo de abajo, ¿sí? ¿Con cuál polo va a coincidir? Eso depende del signo, que sea positivo o negativo, ¿sí? Igual si tenemos con el coseno, vamos a tener una hipérbola, ¿sí?, que va a abrazar al eje polar, ¿sí? El polo va a coincidir con, con el foco de la derecha o con el foco de la izquierda, dependiendo también el signo que tengamos en esta expresión. Bien, entonces a modo de conclusión vamos a tomar, ¿sí?, el polo, el eje polar, ¿sí?, y vamos a hacer entonces coincidir el polo con el foco, ¿sí? Y vamos a considerar a D, ¿sí?, como la distancia del polo que coincide con el foco a la directriz, ¿sí? Entonces, podemos tener dos casos, ¿sí?, que el eje focal coincida con el eje polar, ¿sí?, significa que sobre el eje polar vamos a tener el o los focos, ¿sí? Si es una parábola vamos a tener el foco, y si es una elipse o una hipérbola vamos a tener los focos sobre, ¿sí?, una línea sobre el eje polar, ¿sí? Entonces, en ese caso, la expresión de la cónica me va a quedar dada por R igual a E por D sobre 1 más menos E por el coseno de tita, ¿sí? Acá vamos a tener coseno y vamos a tener un signo que va a ser positivo o negativo, ¿sí? Va a tomar el signo positivo o negativo según que la directriz esté a la derecha o a la izquierda del polo, ¿sí? Podemos tener una directriz a la derecha, ¿sí?, del polo, o a la izquierda del polo, ¿sí? Entonces, bueno, en ese caso puede ser positivo o negativo este valor que tomamos acá. Y por otro lado, ¿qué puede suceder? ¿Sí? Vamos a separar un poquito acá, ¿sí? Este sería el caso 1. El caso 2, ¿cuál sería? Que el eje focal coincida, ¿sí?, si acá tenemos el polo y acá tenemos el eje polar, ¿sí? Entonces puede suceder que los focos, ¿sí?, o el eje focal coincida con el eje pi sobre 2, ¿sí? Entonces, si sobre ese eje están los focos, entonces la ecuación va a quedar dada por R va a ser igual a E por D sobre 1 más menos E por el seno de tita, ¿sí? Fíjense la diferencia. De acuerdo a si el eje focal coincide con el eje polar, tenemos coseno. Y si el eje focal coincide con el eje pi sobre 2, en ese caso tenemos seno de tita, ¿sí? Y el más menos va a depende si la directriz está por encima, ¿sí?, del eje polar o si está por debajo del eje polar.
Bien, finalizamos aquí entonces el video donde hemos visto los principales contenidos de coordenadas polares.